Jesús desvela secretos poderosos que pocos han descubierto. Un mensaje impactante te espera. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche. El aire estaba cargado de expectación. Las luces titilaban, apenas iluminando los rostros ansiosos que miraban a Jesús. Él, rodeado de sus seguidores, parecía emanar una energía sobrenatural. Era una noche sin luna en Jerusalén, un manto oscuro cubría el cielo. La gente murmuraba, sus voces entremezcladas en un murmullo de esperanza y temor. ¿Qué revelaciones traería aquel hombre que hacía temblar los corazones y desafiaba los poderes establecidos? Los que se atrevían a seguirlo estaban atrapados entre el asombro y la inseguridad. Las antiguas profecías danzaban en el aire, una coral de promesas no cumplidas. De pronto, Jesús levantó la vista. Sus ojos centelleaban con una intensidad desconcertante. Sus palabras resonaron como un trueno, en la oscuridad hay luz, y en el dolor hay esperanza. La multitud contuvo la respiración. Las sombras parecían susurrar antiguas verdades, realidades distorsionadas. ¿Era una simple promesa o un presagio de calamidad? Dudas brotaban como espinas. ¿Por qué mostraba esos secretos en una noche tan sombría? Algunos sentían un escalofrío recorrer sus espinas dorsales, el sudor frío se mezclaba con la incertidumbre. Una mujer en la esquina se llevó la mano al pecho, su rostro pálido denotaba el peso de las palabras. ¿Ángeles o demonios se acercaban, dando señales de una verdad que una vez fue escondida? La tensión se hacía palpable. Un hombre en la multitud gritó, ¿cuál es nuestro destino? Su voz quebró el silencio, haciendo eco en las almas inquietas. Jesús, con una calma inquietante, sonrió levemente, y su gesto solo provocó más preguntas. La atmósfera se volvió pesada, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. ¿Estaban todos listos para lo que vendría? ¿Podrían soportar la luz que revelaría sus miserias? Mientras la multitud se removía inquieta, una sombra cruzó el rostro de Jesús. La luz que antes emanaba parecía parpadear. Entonces, una figura encapuchada apareció en el borde de la multitud, susurrando palabras que los demás no podían oír. Un escalofrío recorrió el lugar. ¿Quién era? ¿Qué sabía? ¿Qué relación tenía con las revelaciones de Jesús? El aire se volvió eléctrico. Nadie se atrevía a mover un músculo, el silencio era ensordecedor. Jesús miró en dirección a la figura, y sus ojos se encontraron en un instante que pareció eterno. Un nuevo mensaje aguardaba, pero, ¿cuántos estaban dispuestos a escucharlo? Las sombras danzaban alrededor, y el secreto, ese secreto poderoso, estaba a punto de desvelarse. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desinscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen, y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La atmósfera estaba tan tensa que el aire parecía vibrar. Los rostros en la multitud, iluminados solo por el débil resplandor de las antorchas, mostraban una mezcla de ansiedad y fervor. La figura encapuchada, sutilmente imponente, avanzó hacia Jesús, y sus pasos resonaron como un eco de antiguos presagios. ¿Quién eres?, murmuró un hombre del fondo, su voz temblorosa traicionando su valentía. El murmullo se propagó entre la multitud, cautiva y temerosa a la vez. La figura hizo una pausa, y el silencio se volvió un abismo, donde el espacio entre los pensamientos se alzó como un templo desmoronado. Finalmente, la capucha se bajó, revelando un rostro enigmático, cuyas facciones parecían estar marcadas por el tiempo y el sufrimiento. Soy el guardián de lo oculto,
respondió con un tono grave que resonó en los corazones de todos. He venido a traeros un mensaje, un eco de aquellos que habitan en las sombras del desprecio y la negación. Jesús mantuvo la mirada fija en la figura, como si leyera la última página de un libro que únicamente él podía entender. La multitud contuvo el aliento. Era como si el universo entero se hubiera detenido, anhelando escuchar cada palabra que estaba a punto de ser pronunciada. Cuando se ha hablado de el Mesías, se ha perdido el verdadero significado de la espera, continuó el guardián. El pueblo ha anhelado un rey, pero lo que se necesita es un redentor. No porque la corona sea dorada, sino porque los corazones deben ser liberados. Las palabras de la figura cortaron como un cuchillo afilado. Ciertamente, muchos en la multitud habían soñado con un rey que trajera victoria y gloria, pero ahora se enfrentaban a la más difícil de las realidades, la necesidad de redención interna. ¿Qué sanación podían encontrar en sus propias almas, siempre atormentadas por sus propios miedos y equivocaciones? Un murmullo comenzó a formarse. ¿Cómo podemos, nosotros, ser redimidos?, gritó una mujer, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo podemos cambiar lo que somos? Los secretos se revelan en la humildad y en la aceptación, respondió el guardián. La luz se encuentra, aunque la oscuridad parezca inconmensurable. Porque en cada uno de vosotros hay un fuego esperando ser encendido, una verdad que puede elevarse por encima de la desesperación. Esas palabras resonaron profundamente en los corazones presentes, sacudiendo las raíces de su incredulidad. Las sombras de la noche continuaron bailando, de alguna manera más amenazadoras ahora, recordándoles que el cambio estaba a un paso pero que el camino no sería fácil. Y entonces, con un movimiento casi imperceptible, Jesús extendió su mano hacia el guardián. Era un acto de conexión, una súplica silenciosa para que se desvelaran los secretos. La multitud observó, la esperanza de redención brillando tenuemente en sus ojos. Lo que busco no lo hallaré en la gloria del hombre, sino en la humildad de las almas, dijo Jesús. No os preocupéis por lo que está ante vosotros, sino por lo que reside en vosotros. Finalmente, el guardián hizo un gesto, secundado por un profundo susurro del viento que arrastró consigo un eco de antiguas palabras. El corazón no engaña, en su verdad se encuentra la liberación. Escuchad. El mensaje se está repitiendo a lo largo de las eras. Las sombras parecieron acercarse y luego retroceder, como si fuesen testigos del momento de revelación. Mientras la multitud temía lo que vendría a continuación, una pregunta quedó flotando en el aire, cargada de incertidumbre. ¿Estaban listos para enfrentar su verdad más profunda? ¿Cuántas revelaciones estaban dispuestos a aceptar y cuáles seguirían encerradas en las obscuras cavidades de su ser? La noche había comenzado a desvelar sus secretos, pero la lucha interna apenas estaba por comenzar. Un murmullo de inquietud recorrió la multitud, y Jesús, con su mirada serena, pareció captar la esencia de aquel temor colectivo. Era un vínculo tangible que unía a los presentes en su fragilidad compartida. El guardián de lo oculto, aún de pie, eficientemente había sembrado la semilla del cuestionamiento profundo. La verdad no siempre es fácil de portar, añadió, pero es a través de la lucha con las sombras que se forjan las almas. Los corazones de los hombres y mujeres presentes comenzaron a palpitar con fuerza, resonando con las verdades que sin duda estaban siendo reveladas. Algunos ocultaron la mirada, mientras que otros, impulsados por un deseo irrefrenable de entender, alzaron sus ojos hacia Jesús. La atmósfera parecía cargar aún más de electricidad, como un cielo antes de soltar un torrente de lluvia. En el fondo de cada corazón cansado se oculta un eco de anhelo, una voz que clama por significado, continuó el guardián. Pero hay quienes temen lo que puedan descubrir. Hoy, esta noche, os invito a un viaje hacia lo desconocido. A través de la vulnerabilidad, hallaréis el camino hacia la redención que tanto anheláis. Una mujer del grupo, su rostro surcado de arrugas, se adelantó, con ojos de fuego en su mirada. ¿Y qué si no estamos listos? ¿Qué si la verdad nos consume? Su pregunta penetrante resonó en el silencio cargado, como una piedra arrojada en un lago tranquilo.
generando ondas que se extendieron, provocando reflexiones entre la multitud. ¿Listos o no? El camino de la verdad no espera, replicó el guardián, con una calma contagiosa. Las sombras no pueden ser desechadas sin primero enfrentarlas. La liberación nace en el caos de lo que somos. Cada uno llevará su carga, pero en esa carga reside la promesa de convertiros en faros de luz para otros. ¿Estáis dispuestos a dar el paso? La multitud, ahora compuesta por rostros que reflejaban una variedad de emociones desde la desesperación hasta un nuevo destello de determinación, comenzó a murmurar entre sí. Se sabía que lo que se les pedía era monumental: confrontar su dolor, sus sueños rotos, sus fallos y temores más insondables. Hay un camino hacia la verdad, dijo Jesús con voz suave, pero firme. No se trata de encontrar respuestas inmediatas, sino de abrir la puerta a preguntas que podrían permanecer en silencio. El amor y la compasión por uno mismo son el primer umbral. Permitid que el pasado hable, mas no dejéis que os defina. A medida que sus palabras se deslizaban entre los congregados, algo se transformó en el aire. La multitud, antes temerosa, comenzó a reconocer un brillo tenue de esperanza. Era como si las palabras de Jesús actuaran como una llave mágica, abriendo un cofre sombrío que contenía relatos de dolor pero también historias de triunfo. El guardián añadió: tenéis poder en vuestra debilidad. La historia más sincera que se puede contar comienza en la aceptación y la reverencia por lo que es. Escuchad a los que se atreven a desnudar sus almas ante el mundo. Ellos son aquellos que transforman el sufrimiento en fuerza. Las antorchas chisporrotearon, su luz revoloteando nerviosamente como las almas inquietas reunidas. En un acto de valentía y súplica, un joven se atrevió a dar un paso adelante. Yo no sé qué hacer con mi dolor, confesó, su voz temblando. Me aterra el futuro, y no sé si tengo la fuerza para enfrentar mis verdades. El silencio se apoderó del recinto, y Jesús lo miró con ternura. Nadie viene a mí si no se siente perdido, dijo, con el entendimiento abierto de un pastor hacia sus ovejas. Cada partida te sumerge en el océano, pero desde sus profundidades, puedes renacer. Tu vulnerabilidad es tu fortaleza y tu anhelo será la brújula que te guíe. De pronto, entre los murmullos de la multitud, surgió un grito imprevisto. Un anciano, con ojos colmados de sabiduría y dolor, se alzó con firmeza. ¿Pero qué si no logro cambiar? ¿Qué si siempre permanezco atrapado en esta oscuridad? Las palabras del viejo reverberaron, llenas de angustia, generando un eco en todos los presentes. El guardián, con mirada profunda, contestó: quizás lo que temes no es la oscuridad, sino lo que podría emerger si decides enfrentarte a ella. Lo inesperado puede ser una chispa, un renacer. Así, la noche avanzaba, cargada con confiones, luchas internas y nuevas preguntas. Nadie había encontrado respuestas aún, pero lo que sí era palpable era un cambio en el corazón de cada uno. La promesa de esperanza y transformación flotaba en el aire, y con ella, un nuevo misterio emergió. ¿Serían capaces de aceptar lo que habitaba en sus corazones si la verdad se desnudaba ante ellos? La noche parecía dispuesta a revelar muchas más verdades antes de que su luz finalmente llegara. Mientras el eco del anciano se desvanecía en el aire espeso de preguntas no formuladas, Jesús, con su rostro sereno, se centró en la mujer de arrugas que había cuestionado la preparación del grupo. El miedo al cambio es un velo que cubre la luz de lo que realmente somos, dijo él, su voz resonando como un suave murmullo. Ese miedo, aunque poderoso, no es el final de la historia, sino más bien el principio de una transformación que solo puede ocurrir a través de la aceptación. La multitud se mantuvo en silencio, cada uno perdido en su propio laberinto de pensamientos. El joven que había hablado antes sintió que unas palabras brotaron de sus labios. Pero, ¿qué significa aceptar? ¿Acaso no es una rendición ante el sufrimiento? Su pregunta flotó en el aire como un susurro cauteloso, y todos sintieron su gravedad. Aceptar no es rendirse, respondió Jesús, la luz de las antorchas reflejándose en sus ojos llenos de compasión.
Es un acto valiente de reconocimiento, donde la lucha deja de ser una batalla interna y se convierte en el paso hacia la sanación. Al aceptar tu sufrimiento, le das voz a tu verdad. Es en ese acto donde comienza el milagro de la transformación. Desde el dolor pueden brotar las flores más hermosas, si tan solo permitimos que crezcan. Algunas de las personas comenzaron a dejar caer las defensas que habían construido a lo largo de años. Vieron sus propias inseguridades reflejadas en las palabras de Jesús, como si un manto de claridad cayera sobre sus corazones atribulados. La intimidad del momento creció, y el guardián, observando con atención, sonrió con aprobación. La verdad es una exploradora. Nunca se detiene ante el miedo y siempre guía a los valientes, a aquellos que se atreven a explorar su propio desierto. La anciana, un poco más convencida, se acercó aún más y dijo, me asusta el desierto que tengo dentro, el vacío que siento. ¿Cómo sé que hay esperanza allí? La tristeza en su voz resonaba con la experiencia de muchos otros presentes. Con un gesto de la mano, Jesús pidió calma y la multitud se sumió en un silencio reverente. El desierto que relatas no es un vacío, sino un espacio donde la sanación puede florecer. Permítete sentir esa sensación de vacío. Observa lo que surge de allí. Puede que encuentres semillas de pasión, deseos olvidados, metas que abandonaste y amor que penetra en cada rincón de tu ser. Pero si no hay nada, interrumpió el anciano, una sombra de desesperación apareciendo en su rostro. ¿Cómo podemos resurgir de la nada? De lo que consideráis nada, a menudo surgen las preguntas más cruciales, respondió el guardián. La duda puede ser el catalizador de una transformación poderosa. ¿Qué tal si las preguntas que teméis hacer son las claves que abrirán la puerta hacia vuestro renacer? La pérdida se convierte en el símbolo de la nueva vida, y el viaje es el claro intento de encontrar la luz en la oscuridad. De repente, el grupo entero sintió como el aire se cargaba de electricidad. A medida que un segundo joven, con la voz entrecortada, rompió el silencio, yo perdí a alguien querido, y la tristeza ha consumido mis días. ¿Cómo puede el amor florecer en medio del dolor? Su pregunta lanzó una onda de tristeza entre todos. Jesús hizo una pausa, su mirada se volvió suave y profunda, como la brisa cuando trae consigo la promesa de la lluvia. El amor no se va con la muerte, se transforma. Aquello que creías perdido puede ser la luz que te guiará. Deja que las almas que amas vivan a través de ti. Encuentra el significado en esos recuerdos y permite que se conviertan en el motor de tu vida. La tristeza y el amor pueden coexistir, lo que se siente como vacío puede llenarse con la memoria y el legado de aquellos que han partido. Así, una nueva chispa de diálogo emergió dentro de la multitud. Conflictos no resueltos comenzaron a alzarse a la superficie mientras cada uno reflexionaba sobre sus profundas pérdidas. Más y más voces comenzaron a hablar de lo que les pesaba en el corazón. La vulnerabilidad se había instalado en el aire, creando un espacio seguro para la revelación y el entendimiento colectivo, pero, entre las palabras de sanación, se alzó una inquietud, un rayo de duda. Una mujer, con la voz frágil, preguntó, ¿pero si el amor que buscamos es solo un espejismo, si todo esto es un engaño? El murmullo se detuvo. Cada persona sintió el escalofrío de la inquietud en esas inquietantes preguntas. El guardián, compartiendo la mirada inquieta de aquellos que deseaban respuestas, respondió, la incertidumbre es la madre de todas las posibilidades. El amor puede ser un misterioso camino, y aunque no siempre sea visible, es la fuerza que sostiene la creación. Lo que consideráis espejismo puede ser un viaje hacia el autodescubrimiento. Pero para encontrarlo, debéis atreveros a mirar en lo más profundo de vuestros corazones. Las luces de las antorchas titilaron, como si la noche misma compartiera su misterio. Jesús contempló a la multitud, sintiendo sus ansias y su deseo de luz en medio de la oscuridad. Un nuevo desafío se cruzaba en su camino. ¿Podrán encontrar valor en la ambigüedad, y cómo enfrentarse a esa verdad encarnada en el amor y el dolor? La respuesta aún no se había revelado, pero el viento de la esperanza comenzaba a soplar con más fuerza.
sugiriendo que, tal vez, la noche les estaba entregando un mensaje propio. El aire se volvió denso, cargado de expectación. La multitud, ya unida por el hilo delicado de la vulnerabilidad, sintió que cada palabra de Jesús era un rayo que iluminaba las esquinas sombrías de sus vidas. En ese instante, la noche parecía contener la respiración, como si el mismo universo estuviera atento a lo que iba a acontecer. Un hombre de rostros surcados por las cicatrices de su pasado tomó la palabra, su voz temblorosa reverberó en la penumbra. ¿Y si el amor que mencionas no es más que un eco de lo que hemos perdido? ¿Qué sucede si estamos atrapados en un recuerdo que nos aferra a la culpa? Un murmullo de reconocimiento se extendió entre los presentes, como un roce de viento que acaricia suavemente las hojas en un día de tormenta. Reconocer la culpa es un paso esencial en el camino hacia la sanación, respondió Jesús, su tono suave pero firme. Sin embargo, permíteme decirte que no estás definido únicamente por tus pérdidas. Los recuerdos duelen, pero son también un puente hacia la compasión. Ese dolor puede transformarse en un deseo profundo de hacer el bien. Revisa tu historia y observa cómo ha dado forma a quien eres, no como una carga, sino como un revestimiento de amor, un mosaico de experiencias que caracteriza tu viaje. El silencio se volvió casi palpable, como un lienzo donde cada corazón empezaba a pintar su propia historia con los colores del entendimiento. Al ver el impacto de sus palabras, Jesús continuó. La culpa puede ser un ladrón que roba el presente, pero en cuanto le ofreces perdón, incluso a ti mismo, se convierte en un maestro. Abre las puertas del arrepentimiento a la luz del amor. Ahí, en el espacio entre el error y el perdón, reside la verdadera libertad. La mujer que había levantado la voz antes, sintió el peso de sus propias inseguridades desvanecerse por un instante. ¿Cómo puede uno perdonarse a sí mismo cuando el dolor es profundo? Su pregunta despertó una profunda resonancia en el grupo, como un canto de sirena llamando a los náufragos. Perdonarte a ti mismo es un acto de valentía, no de debilidad, respondió Jesús, su mirada abarcando a todos los presentes. Es soltar el lastre que te ata y permitir que tu espíritu vuele. Recuerda que el perdón no ignora el dolor, sino que da paso a un nuevo modo de relacionarte con él. El pasado no puede ser cambiado, pero tu relación con él puede transformarse. En esa transformación, a menudo, encontramos la fuerza para comenzar de nuevo. Un aire de esperanza comenzó a llenar los corazones. Las luces de las antorchas danzaban al compás de una brisa suave que parecía susurrar promesas de redención. Pero entonces, un joven agachó la cabeza, cargado de una tristeza abrumadora. Si todo esto es cierto, ¿por qué el extravío es tan común? ¿Por qué hay tantos que nunca encuentran esta luz? Su voz llevaba consigo la carga de interminables búsquedas no concretadas. Esa es una pregunta profunda, dijo el guardián, inclinándose hacia adelante. El camino hacia el entendimiento a menudo está poblado de obstáculos. Muchos temen enfrentarse a ellos, pensando que el sufrimiento los consume. Pero lo que no ven es que en esa lucha se encuentra el crecimiento. Las almas inquietas, al buscar respuestas y deambular por entre sombras, pueden estar más cerca de la verdad de lo que creen. El extravío puede ser el inicio de un viaje hacia un propósito mayor. La multitud reflexionó sobre estas nuevas palabras, creándose una atmósfera de introspección. El eco del joven resonaba, como un tambor marcando el ritmo de un despertar colectivo. Desde la retaguardia, una anciana delicada alzó su voz, infundida de frágil firmeza. Siempre he creído que el sufrimiento es castigo, y no veo cómo puede gestar algo bueno. ¿Cómo hallar esperanza en el sufrimiento, si es lo único que he conocido? Jesús se acercó un poco más, su compasión evidente al mirar a la anciana a los ojos. Lo que consideras castigo puede convertirse en tu maestro, una dura lección que te invita a mirar más allá de lo que creías posible. Cuando el sufrimiento se presenta, te desafía a encontrar un significado más profundo en tu existencia. Esta es la oportunidad de volar bajo un nuevo cielo. Cada lágrima derramada puede ser la raíz de un árbol que crece fuerte, y de ese árbol puede brotar el sustento para tu comunidad, tu familia,
tu espíritu. Mientras las palabras de Jesús vibraban en el aire, una nueva revelación se deslizó silenciosamente entre las almas presentes. La conversación no solo se trataba del amor o del dolor, sino de la conexión inquebrantable que todos compartían en su humanidad. En la penumbra de la noche, sus rostros se iluminaban con un destello de entendimiento y unidad, como si cada corazón empezara a ofrecerse como un espejo al otro. Y así, cuando la luna se alzaba un poco más en el cielo, un nuevo misterio se asentó en la atmósfera. ¿Podía el sufrimiento ser realmente un camino hacia el amor, una senda de redención, y no solo un cruel castigo del destino? Mientras la multitud permanecía allí, uniendo sus preguntas en un coro de dudas y esperanzas, la respuesta permanecía en el aire, como un susurro que aún no había sido descifrado. El murmullo de la multitud, mezclado con suspiros y preguntas sin respuesta, creó una atmósfera vibrante. Así, mientras la luna continuaba su ascenso, un hombre mayor, con manos callosas y una mirada llena de historias, decidió alzar la voz. Has hablado del perdón y la esperanza, Jesús, pero en medio de esta lucha, ¿qué diremos de aquellos que han perdido su fe? ¿Qué de aquellos que han sido heridos por el mismo amor que promete sanador? Un silencio expectante envolvió el lugar mientras todos volvían sus miradas hacia Jesús, ansiosos por su respuesta. Él, con la calma que siempre le caracterizaba, rompió el silencio. La fe, como el amor, puede verse puesta a prueba. En el fragor del sufrimiento, muchos pueden dudar, y esa duda no es signo de debilidad, sino un signo de humanidad. Es en la vulnerabilidad donde radica nuestra mayor fortaleza. A veces, para encontrar fe de nuevo, uno debe atreverse a cuestionar, a explorar las profundidades de su propio ser. El hombre mayor asintió, aunque aún había un destello de incertidumbre en sus ojos. Y si nuestras preguntas nunca encuentran respuesta, si el sufrimiento persiste, ¿cómo podemos perseverar entonces? Donde encontrar una guía en la sombra de la desesperanza, un buen pastor no abandona a sus ovejas en la tormenta, replicó Jesús, su voz resonando con una profunda claridad. Debes recordar que cada prueba es acompañada de una lección, y cada sombra puede ser superada al caminar junto a aquellos que pueden llevar tu carga. Permítete ser sostenido y, a su vez, ofrece tu hombro a otros. Hay fortaleza en la comunidad, en el amor compartido, que puede brillar con más intensidad que cualquier sombra. Con esas palabras, un aire de posibilidad comenzó a formarse entre la multitud. Una mujer que había permanecido en el fondo, escuchando con atención, se atrevió a intervenir. Su voz, aunque baja, era firme. Pero, Jesús, ¿qué pasa con aquellos que se sienten completamente solos en su sufrimiento? ¿Qué esperanza hay para ellos? En la soledad resuena un eco poderoso, explicó Jesús, inclinándose levemente hacia ella. Aunque la experiencia puede parecer aislante, recuerda que la soledad puede ser también el campo fértil para el crecimiento interno. En esos momentos, el alma se encuentra cara a cara consigo misma y, aunque duela, puede descubrir fuerzas ocultas. Además, a menudo lo que falta es simplemente la conexión, el reclamo del amor que los rodea. La mujer reflexionó, y al ver su lucha interna, Jesús continuó. Nadie está destinado a estar solo por siempre. A veces, la soledad es simplemente un recordatorio de que aún hay vínculos por tejer. Busca en medio de tu agonía y llama a los demás. Tal vez ellos también tienen secretos que compartir, heridas que sanar, y, juntos, pueden encontrar el camino hacia la luz. Una joven, que había estado observando desde el borde, sintió una chispa encenderse en su corazón. ¿Y si nuestra búsqueda de amor y conexión es en sí misma un viaje hacia lo divino? Es posible que cada encuentro, cada sufrimiento, cada momento de alegría nos acerque a una verdad más profunda. Muy bien has dicho, afirmó Jesús, mientras una sonrisa iluminaba su rostro. Cada experiencia es una oportunidad de crecer, de acercarse al amor que trasciende el dolor. Cada corazón tiene un lugar en el inmenso mosaico divino, donde cada pieza es única y necesaria.
Nunca olvides que la vida no se trata de evitar el sufrimiento, sino de abrazar la totalidad del viaje. La fe y el amor son hilos que nos conectan a lo largo de ese camino, incluso cuando nuestro rumbo parece incierto, mientras el murmullo de afirmaciones y dudas resonaba en la noche, una nueva revelación se deslizó entre ellos. El sufrimiento podía ser transformador, un puente hacia el amor, pero también era un espejo de nuestra búsqueda incesante de conexión. ¿Acaso el verdadero sentido de las experiencias compartidas, incluso en el dolor, es la promesa de una mayor unión y entendimiento? Las preguntas flotaban, dejando tras de sí un eco de esperanza, mientras el cielo estrellado observaba desde arriba, como testigo del renacer de sus espíritus ansiosos por descubrir el misterio que esperaba ser desvelado. Mientras la conversación continuaba, los rostros de los presentes se iluminaban con destellos de comprensión y curiosidad. El hombre mayor, sintiéndose inspirado por la respuesta de Jesús, alzó nuevamente la voz. Pero, ¿qué hay del dolor que se siente como una cadena? ¿Cómo puede una persona hallar la libertad cuando el peso del sufrimiento las aprisiona tan firmemente que le impide avanzar? La multitud se quedó en silencio, sopesando la profundidad de su inquietud. Jesús, con la serenidad que emanaba de su ser, miró al hombre con compasión. Las cadenas que colocan el alma en prisión son muchas veces las que nosotros mismos forjamos, pues el sufrimiento puede llevarnos a creer que somos irreparables. Sin embargo, recuerda que el amor tiene un poder transformador que puede romper esas cadenas. La verdadera libertad comienza en el corazón, en el momento en que decidimos soltar aquello que nos ata y abrazar la posibilidad del perdón. Una joven, cuyo rostro había estado nublado por la tristeza, encontró valor en sus palabras y expresó su propia lucha. ¿Y qué sucede con aquellos que han sido traicionados, Jesús? ¿Cómo pueden ellos liberarse del miedo a volver a amar? Ese temor es natural, hija mía, respondió Jesús, suavemente. La traición hiere de una manera que puede parecer insuperable. Pero incluso las heridas más profundas pueden cicatrizar con el tiempo. El amor, aunque frágil, es también la esencia misma de la vida. Si cierras tu corazón por miedo, jamás conocerás la plenitud de su belleza. Debes permitirte sentir, incluso el dolor. Así, paso a paso, la confianza puede ser reconstruida. Los susurros se entrelazaron entre los oyentes, cada uno reconociendo sus propias cicatrices y anhelos. Un anciano, con la voz cargada de experiencias vividas, interrumpió: Jesús, en mis años he atesorado muchos secretos sobre el amor y el sufrimiento, pero siempre surgen nuevas preguntas. ¿Es posible que el amor verdadero nos lleve a un estado de vulnerabilidad que quiebre el corazón, y aún así, sea necesario para el crecimiento del espíritu? Tu pregunta, viejo amigo, es un mantra en el viaje del alma, contestó Jesús. El amor verdadero siempre nos invita a ser vulnerables, pues al abrir nuestro corazón, nos permitimos reconocer nuestra humanidad. A través de las fracturas que el amor deja, se pueden brillar las luces de la empatía y la compasión. Solo enfrentando nuestras verdades más profundas podemos liberarnos de las lenguas de la culpa y el rencor. Mientras Jesús hablaba, un aire de revelación comenzaba a manifestarse en la multitud. Un joven que había estado escuchando atentamente se atrevió a preguntar: ¿y si el sufrimiento que enfrentamos es, en efecto, parte de un plan mayor? ¿Cómo podemos descifrar el propósito detrás del dolor? Hay en la vida un tejido sutil que une las experiencias de cada ser, explicó Jesús, su mirada buscando las profundidades de cada rostro presente. Es un misterio que muchas veces se revelará con el tiempo. El sufrimiento no es un castigo divino, sino una invitación a profundizar en la comprensión de uno mismo y del mundo. Tu propia historia está entretejida con la de quienes te rodean. En el caos del sufrimiento, también florece el sentido. A veces, las respuestas llegan no en el momento que deseamos, sino en el instante más inesperado. La multitud se sumió en la contemplación, a medida que sus corazones pulsan con una mezcla de esperanza y ahora, más aún, cuestionamientos.
Podía sentir en el aire la latente búsqueda de propósito, la necesidad de descifrar el enigma que conllevan las pruebas de la vida, un reflejo de la lucha humana. Una anciana cerca del borde del círculo levantó su mano con un gesto de súplica. Y así, Jesús, este camino de sanación, ¿es un viaje individual, o hay un momento en el que nos uniremos todos en esta búsqueda, en esta lucha común? Ambos son caminos entrelazados, querida hija, respondió con suavidad. El viaje de cada alma se entrelaza con las de otras en una sinfonía de experiencias. Al buscar consuelo y comprensión, descubrimos que no estamos solos. En el tejido de nuestros sufrimientos hay también un hilo dorado de apoyo, amor y conexión. Así el silencio se tornó en reflexión activa, surgían en sus corazones nuevos dilemas, nuevos misterios que se presentaban como ecos en la vasta oscuridad. La noche parecía más profunda, pero en esa oscuridad, la luz del entendimiento y el amor compartido comenzaban a brillar con intensidad. ¿Es posible que la búsqueda de la respuesta es en sí misma la mayor revelación de todas? La multitud, cada vez más intrincada en su propio laberinto de pensamientos, se dejó atrapar por la pregunta que quedaba en el aire, flotando como un faro en la incertidumbre de la noche. Las sombras de la noche se cernían sobre la multitud, mientras el murmullo se atenazaba en el silencio de la reflexión. Uno de los jóvenes asistentes, con una voz titilante de duda, se atrevió a cuestionar aún más. ¿Y si la lucha que enfrentamos no solo es nuestro destino personal, sino el reflejo de una lucha mayor, de una batalla entre la luz y la oscuridad en el mundo? Jesús miró al joven, su rostro sereno, y asintió lentamente. Tu intuición es sabia, joven amigo. En el corazón de cada ser humano resuena una guerra, la lucha entre la esperanza y el temor, entre el amor y el odio. Cada elección que tomamos alimenta una de estas fuerzas. En ocasiones, el dolor emerge precisamente de nuestras decisiones. No obstante, también es en la adversidad donde se revelan nuestras verdaderas fortalezas. Esta batalla en el interior es lo que nos impulsa a crecer y a encontrar significado en nuestros sufrimientos. ¿Cómo podemos discernir qué camino seguir?, preguntó una mujer del fondo, su voz delicada pero firme. En medio de tal confusión, donde hallamos la claridad para vislumbrar la luz, Jesús inclinó su cabeza, contemplando la profundidad de su pregunta. La claridad no siempre está en el camino, pues a menudo es el acto de buscar lo que nos guía. La oración y la introspección pueden ser faros en la niebla del desasosiego. Escuchar tu voz interior, esa que te llama hacia lo alto, será tu orientación. No temas a las preguntas, porque son las que, al ser formuladas con sinceridad, abrirán las puertas a la sabiduría. Dos miradas se entrelazaron en la multitud, cada rostro cargando un universo de dudas, sufrimientos y esperanzas. La conversación reverberaba en los corazones, como una melodía que se negaba a desvanecerse. Un hombre, con las manos callosas y llagas profundas, habló con voz entrecortada. He participado de muchas luchas en mi vida, he perdido seres amados, he sido testigo de injusticias. En medio de todo esto, es posible que haya una razón, un propósito divino detrás de lo que parece caótico y sin sentido. Tu dolor y búsqueda son legítimos, amigo mío, respondió Jesús, su mirada intensamente profunda. En la trama de la vida hay hilos invisibles que entrelazan el sufrimiento humano y la tragicomedia del cosmos. A veces, lo que parece una tragedia es un precursor de la revelación. Cuando te enfrentas a la pérdida, es posible que te acerques más a la esencia de la vida, percibiendo el amor eterno que une a todos, incluso en la muerte. De repente, un silencio palpable envolvió el entorno. Cada alma presente sentía el peso de la verdad resonando en el aire. Una brisa fresca acarició sus rostros, como si la naturaleza misma escuchara la conversación sagrada. Un niño, con ojos curiosos e inocentes, preguntó temblorosamente, ¿y si al final de esta lucha todos hallamos el mismo destino, sea luz o oscuridad? ¿Acaso no es todo una fábula de la que no podemos escapar? Esa es otra de las grandes preguntas, dijo Jesús, con ternura.
Al final, la esencia de cada ser es inmortal. ¿Qué importa el destino si la vida misma se vive como un acto de amor y entrega? Aunque el desenlace pueda parecer incierto, el viaje que compartimos define nuestro legado, la luz que damos a otros, el amor que sembramos. No hay un destino único, sino múltiples caminos que se bifurcan en cada elección. La multitud se dejó absorber por sus propias reflexiones, la esencia de sus dudas flotaba en el aire como un perfume en el viento. El misterio permanecía, y aunque las respuestas parecían cercanas, aún había más preguntas por desentrañar. Mientras Jesús se erguía con una presencia calmo y sabia, una nueva revelación se filtraba en el aire. Cada corazón allí presente sabía que el viaje apenas comenzaba, y que las sombras del sufrimiento y la luz de la esperanza coexistían en una danza perpetua, un delicado equilibrio que aún quedaba por descubrir. ¿Acaso esta lucha, tan personal, también era parte del gran diseño del universo? La noche continuaba su curso, dejando tras de sí un reguero de preguntas que resonaban en el alma de cada oyente. La atmósfera se tornó más densa, como si la misma noche se recluyera para permitir que la claridad emergiera de las dimensiones ocultas de la existencia. Jesús, sintiendo el eco de cada alma presente, llevó la mirada hacia el horizonte ondeante de estrellas, sus ojos revelaban un destello de entendimiento profundo. Las luchas son faros de luz, pronunció. Son los momentos en que el alma es forjada en el crisol de la experiencia, donde la fragilidad se transforma en una fortaleza inexpugnable. Un anciano, con sabiduría visible en sus arrugas, se atrevió a interrumpir la travesía de pensamientos. Pero, maestro, ¿y si en esta lucha eterna entre luz y oscuridad, podemos perder? ¿Y si nuestro esfuerzo es en vano, el eco de nuestro amor es solo un susurro en el viento? Cada intento cuenta, respondió Jesús, con voz firme y pacífica. El amor, aunque a menudo silenciado por la tempestad, nunca es en vano. Cada acción compasiva deja una huella que perdura más allá del tiempo. Hasta las almas perdidas pueden ser guiadas por un pequeño rayo de esperanza, y ese rayo puede surgir de tu propio ser. En la oscuridad, incluso la más tenue chispa de amor puede iluminar el camino de alguien más. Los murmullos volvieron a levantarse, ahora impregnados de un renovado sentido de propósito. Una mujer, con lágrimas en sus ojos, planteó una pregunta que flotaba en el aire. ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿Cómo podemos ser esa chispa en medio de la oscuridad cuando sentimos que nosotros mismos estamos perdidos? Es en la conexión donde hallarán la respuesta, afirmó Jesús, su tono suave, pero con una fuerza inquebrantable. Cuando se retira el velo de lo individual y se abraza la esencia de ser parte de un todo, la lucha se torna más significativa. El amor no solo transforma al que lo da, sino también al que lo recibe. Cuando uno se siente perdido, es clave permitir que otros se acerquen a ti, crear lazos de apoyo y solidaridad. Juntos pueden atravesar la tormenta. Un grupo de niños, que previamente habían jugado a cierta distancia, se acercó al escenario, atraídos por el magnetismo de la conversación. Jesús les sonrió con calidez, invitándolos a participar. ¿Alguno de ustedes sabe qué se siente cuando se está rodeado de luz? Los pequeños, con ojos brillantes, asintieron y uno de ellos, un niño de cabello rizado, tomó la iniciativa de responder. Cuando juegas con tus amigos y todos son felices, eso es luz. Exactamente, exclamó Jesús, y esa luz proviene de la unión, de compartir momentos auténticos. No debemos esperar grandes momentos de gloria para ser luz. A veces, el acto más simple de bondad tiene el poder de cambiar el rumbo de una vida. La noche parecía encerrar un secreto aún más profundo. Una figura en la esquina, cubierta con un manto oscuro, se movía lenta y sigilosamente, su presencia apenas perceptible. Aquella sombra regresó la mirada hacia Jesús con un fulgor de intensidad, como si la lucha entre la luz y la oscuridad encontrara eco en su ser. ¿Qué ocultas?, se atrevió a preguntar el joven, mirando hacia la figura.
Eres parte de la oscuridad de la que hablas. El silencio se posó nuevamente sobre la multitud, entonces Jesús habló, su voz resonando con la fuerza de las antiguas profecías. La oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, sino una oportunidad de revelación. Cada ser, ya sea que camine en la luz o la sombra, tiene una historia que contar, una lección que compartir. Si se evita esa sombra, se niega la plenitud del entendimiento. Las miradas se volvieron hacia la figura, que permanecía a la espera, en una mezcla de ansia y temor. Con el corazón palpitante, cada asistente sabía que la respuesta al dilema del mundo estaba, a veces, escondida en los lugares más inesperados. ¿Sería posible que la oscuridad tuviera un propósito? ¿Acaso cada lucha individual, cada pregunta llena de incertidumbre, también formaba parte de un gran cuadro que aún no vislumbraban claramente? La noche continuó avanzando, dejando un halo de intriga, como si susurros de enigmas antiguos despertaran en el aire, instando a cada presente a descubrir lo que aún permanecía velado ante sus ojos. Mientras las sombras danzaban alrededor, la figura encapuchada dio un paso hacia adelante, revelando un rostro que todos conocían, pero pocos habían comprendido. Era un anciano del pueblo, uno que había sido testigo de alegrías y sufrimientos a lo largo de su vida. Su mirada centrada y profunda comunicaba un conocimiento que ninguna palabra podía capturar. «Soy parte de lo que llamáis oscuridad», comenzó, su voz resonando con la gravedad de los años vividos. «He llevado mis cargas en silencio, como muchos de vosotros. Sin embargo, hay un secreto que a menudo se ignora, no es solo en la luz donde encontramos significado, sino también en las sombras». La multitud contuvo la respiración, como si la revelación se deslizara en sus corazones. La oscuridad, un concepto temido por todos, comenzaba a transformarse. El anciano continuó, cada desafío, cada pérdida, lo que consideráis como vuestros más oscuros momentos, son en verdad las semillas de transformación. Nos enseñan la compasión, el amor, y nos conectan a los demás de una manera más profunda. Todos cargamos un trozo de sombra, y en ella reside la capacidad de entender el verdadero valor de la luz. Jesús, observando con atención, asintió, como un maestro que reconoce a un buen alumno. La lucha entre la luz y la oscuridad es un ciclo eterno, proclamó. Debe entenderse que la luz solo brilla más intensamente cuando la oscuridad intenta apagarla. Permitir que ambas coexistan es esencial para el crecimiento. Al hacerlo, podemos ver la belleza en cada experiencia de la vida. La multitud se sintió unida en un momento de epifanía. La pena que habían sentido en sus corazones, la incertidumbre sobre sus caminos y decisiones, se transformaban en una comprensión renovada. El anciano se convirtió en el puente entre dos aspectos de la vida, la luz y la sombra, ambas igualmente valiosas. ¿Y qué hacer cuando la lucha parece insoportable?, interrumpió una voz femenina, que emanaba vulnerabilidad y fuerza a la vez. ¿Cómo encontrar la motivación para seguir adelante cuando el dolor nos consume? Ah, pero precisamente ahí es donde la verdad y la luz habitan, explicó el anciano, su mirada penetrante evocando un entendimiento profundo. En la aceptación de tu dolor, en la disposición de sentirlo, comienza la liberación. No se trata de evadir el sufrimiento, sino de convertirlo en un catalizador para la transformación. Esta es la gran revelación, que el sufrimiento no es un final, sino un puente hacia la redención y la conexión. La multitud murmuró entre sí, la revelación resonando como un tambor en sus corazones. Mientras miraban a Jesús, un silencio reverente llenó el aire, todos anhelaban escuchar más. Hoy, en esta noche de revelaciones, es momento de decidir, dijo Jesús, levantando su mano en señal de invitación. Cada uno de vosotros tiene el poder de dirigir su camino, a pesar de las sombras que se ciernen. La luz que deseáis buscar está más cerca de lo que imagináis, no en las circunstancias externas, sino en la elección diaria de vivir con amor y compasión. Cada acto de bondad es un rayo de luz, cada palabra de aliento, una antorcha iluminando el sendero para otro. Él miró a la multitud, sus ojos fijos en el corazón de cada ser presente.
La verdadera pregunta, entonces, no es cómo puedo escapar de mis sombras, sino cómo puedo abrazar mi viaje y compartir mi luz con quienes me rodean. Las palabras de Jesús resonaron profundamente, como un eco en el vasto silencio. La multitud fue tocada por la fuerza de este mensaje de esperanza. El anciano, sintiendo que su parte había sido cumplida, se inclinó con gratitud ante Jesús y la multitud, sintiendo la energía de transformación que estaba surgiendo. Mientras la oscuridad comenzaba a retroceder y la luz del amanecer se anticipaba en el horizonte, Jesús sonrió. Recordad, cada amanecer es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. En cada uno de vosotros hay un fuego esperando arder. Deja que ese fuego ilumine el camino no solo para ti, sino para todos los que buscan lo que parece inaccesible. Cada sombra que enfrentas es una oportunidad disfrazada para descubrir la fuerza que reside en tu interior. La multitud, al escuchar estas palabras, sintió la carga de sus preocupaciones aligerarse. En ese instante de revelación, sus corazones comenzaron a latir en unísono, unificando sus historias y experiencias en un solo coro. Se dieron cuenta de que no estaban solos. Cada lucha y cada dolor formaba parte de un propósito mayor. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, una luz resplandeciente rompió la oscuridad, y con ella, una nueva promesa brilló en el corazón de cada presente. Era el poder de la comunidad, la fuerza de la vulnerabilidad y el amor que hace emerger la luz, y así, Jesús, con la autoridad que solo un maestro puede poseer, pronunció las palabras finales que resonarían a través de los tiempos. Elevemos nuestro dolor en amor, nuestra lucha en luz, pues es en la unión de las sombras y la claridad donde encontramos la esencia de nuestra humanidad. La luz y la oscuridad son las alas de la vida, solo al abrazarlas, descubrimos la plenitud de nuestro ser. Con esas palabras, la multitud se disolvió en un mar de esperanza, listos para dar el próximo paso en sus caminos transformadores, porque ahora sabían que en la danza de la luz y la sombra, todos eran protagonistas de una historia aún por escribirse.